Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Homenaje a Juan Bautista Ambrosetti. Agosto 5 de 2015. Introducción. Ciclos recurrentes de la historia intelectual argentina. Mediando ese cum grano salis requerido por esta clase de cotejos, la historia intelectual de nuestra patria revelaría ciertas recurrencias llamativas. Una de ellas consiste en que, casi enseguida de la caída de dos regímenes marcadamente autoritarios y aún despóticos, como fueron el de Rosas en 1852 y, un siglo después, el de Perón en 1955, ocurrieron en Argentina sendas eclosiones del pensamiento y la creatividad intelectual. Casi podría hablarse en ambos casos, creo, del acceso a un verdadero tiempo eje en el sentido que le asignara Jaspers. Conviene ser claro en esto. No se trata, como sostiene aún cierta propaganda poco informada, de que Rosas o Perón hubieran sido absolutamente refractarios a las cuestiones del pensamiento y la cultura. Aparte de que no eran precisamente iletrados o incultos, uno y otro contaron con el concurso de intelectuales de valía. Así Rosas recurrió a don Pedro de Ángelis. Este, aparte de su intensa labor periodística en apoyo del dictador, completó una celebérrima recopilación de las fuentes coloniales referentes al Río de la Plata. Recuérdese también la lúcida captación por el mismísimo restaurador del tremendo perjuicio político y moral que le acarreó el facundo sarmientino. Asimismo, un siglo más tarde, pese a los atropellos desatados de 1943 a 1955 contra la universidad y otras instituciones culturales, es indiscutible la valía de diversas personalidades actuantes en esos ámbitos durante dicho lapso. Podría citarse a Astrada, a Imbeloni, a Canasfrau, a Molinari, etc. La generación del 37 y la cuestión de las raíces europeas o americanas de la nacionalidad argentina. La nacionalidad, los rasgos de su memoria histórica y la dignificación de sus ancestros prehispánicos. Hay que tener en cuenta el rol de la memoria compartida de un ideal de comunidad como soporte mental y moral de cualquier nación posible. Dicho ideal de comunidad debe ser imaginado desde sus orígenes hasta sus proyecciones en el futuro. Los registros y olvidos o cesuras de su imagen mnemónica obedecen entonces a los valores fundantes y a las metas históricas procuradas. Ligada a una escala jerárquica de los méritos propios y las diferencias con los demás, la constitución de una nación y la legitimación de sus orígenes implican por fuerza, pues, la identificación de aquellos valores y virtudes fundacionales que la destacan de las demás. En el caso americano, como bien supo verlo Quijada Mourinho, resultante inicialmente de un acta de conquista de su población nativa por una civilización supuestamente superior, a fin de legitimarse en pie de igualdad con las restantes naciones del orbe, los estados hispanoamericanos recientemente independizados necesitaron reivindicar la calidad ética e intelectual de sus ancestros indios, aparentemente desmentida por su derrota y sujeción. El rastreo e identificación, sean sus idiomas, instituciones, costumbres y creencias, de aquellos antecedentes étnicos y civilizatorios parangonables con los de los conquistadores europeos, fue entonces una vía predilecta para el logro de ese propósito. Vicente Fidel López y las raíces arias de las altas culturas americanas. Adversario de Mitre en su polémica sobre los propósitos de la historia y las estrategias de la historiografía, aparte de su monumental Historia de la República Argentina, su origen, su revolución y su desarrollo político hasta 1852, Vicente Fidel López fue asimismo el autor de otra obra fundamental, Les races et rien du Pérou, leur langage, leur religion et leur histoire, 1871. Aunque ahora esté casi olvidada, esta encuesta erudita
basada a menudo en la toponimia y en la lingüística comparativa de Max Müller acerca de los nexos lingüísticos, políticos y religiosos de la antigua civilización incaica con los europeos del viejo continente, evidencia un conocimiento al día de la lingüística, la historia política, la historia de las creencias y la sociología europea de su época, de sus procedimientos metódicos y de los diversos idiomas utilizados en la bibliografía. Así, por ejemplo, según López, la inclusión de la provincia de Córdoba en el ámbito del incanato estaría evidenciada por una colina llamada Intihuase, literalmente Templo del Sol, situada en las proximidades de Cosquín. A su vez, apócope corrupto de la frase Cosco Inna o Cusco Nuevo. Resulta casi inverosímil que tal obra ha sido hecha en la Argentina de mediados del siglo XIX. No fue casual, pues, que la traducción francesa del manuscrito original fuera supervisada nada menos que por Gastón Maspero, el posteriormente célebre egiptólogo. Y, pese a haber sido acogida con bastante interés en Europa, este libro fue ignorado en Argentina por una razón obvia. Su opción, teórica y política, por un develamiento de las raíces patrias en el propio suramericano, poco podía importar a aquellos prohombres, Mitre, Sarmiento o Alberti, quienes prefirieron, por el contrario, centrar la legitimidad de la nación en sus antecedentes europeos, prescindiendo de la mayoría de sus componentes propiamente americanos. Así, a medida que avanzaba en su lectura, el mismo Mitre, cuya versación en las culturas e idiomas vernáculos de América era muy alta, fue escribiendo al margen del ejemplar de su propiedad diversas críticas sobre la real capacidad de la lengua quechua para manejarse en aquellos niveles de abstracción y generalización requeridos por los diagnósticos de López. Por ejemplo, si la sociabilidad peruana hubiera contenido alguna vez un principio de desarrollo moral siquiera, daría testimonio de ello su lengua, lo cual, por el contrario, nos dice y nos enseña que no solo no tenía ningún abstracto, ni aun siquiera para generalizar las cosas materiales, pero que ni aun tenía los elementos para levantarse de la abstracción. Fide Quijada Mourinho. Ahora bien, estado actual de la cuestión de la existencia de ciertas similitudes entre los aborígenes americanos y las instituciones indoeuropeas. Aunque medie lógicamente cierta variación de sus focos y sus claves, a medida que corre el tiempo, es sabido que la historia suele repetirse. De esta forma, desde mediados del siglo XX, los indoeuropeos reaparecieron en la bibliografía etnológica de nuestro continente. En efecto, influenciado tanto por la teoría de las tres funciones de Georges Dumézil como por el antiguo interés de dicho sabio en las civilizaciones andinas, basado en una relectura crítica de las fuentes coloniales, el dominico portugués padre Enrique Urbano de Carvalho, en 1981 destacó la coexistencia en el simbolismo de la sociedad incaica de un patrón dualista, alto o bajo, con otro patrón ternario, soberanía, o sea, administración del orden y el poder, guerra, administración de la fuerza y la violencia, y en tercer lugar, economía, administración de la fecundidad y la abundancia, análogo al de la tripartición funcional domiciliana. Es probable que antes que a conexiones históricas difícilmente comprobables o a determinados niveles de complejidad social y desarrollo civilizatorio, la vigencia de dicha tripartición obedezca más bien a motivaciones sociológicas y simbólicas muy profundas y todavía muy poco conocidas. Vigencia de la tripartición funcional, soberanía, guerra, economía, en el seno de un grupo cazador-recolector sudamericano. El esquema sociológico y simbólico duméziliano parecería trascender el marco indoeuropeo en el cual fue identificado. De esta manera,
perdóneseme la inmodestia de mencionarme, entre los Sisier del Chaco Boreal, una cultura cazadora-recolectora tecnológicamente muy simple, pero con un diseño social y un simbolismo religioso muy complejos, se constata un esbozo de segmentación ternaria similar. Dicha segmentación coexiste asimismo con otro patrón simbólico dualista, izquierda fuerte, derecha débil, en el cual estaban encuadrados ambos jefes de la aldea. Tuve la oportunidad de describir de este modo. Entre los Chamacoco, las jefaturas caracterizadas por sus atribuciones y poderes atinentes a la magia, la guerra y la economía, comparten entre sí una característica sumamente interesante. En concordancia con algunos informes directos registrados actualmente, por cierto muy escasos y contradictorios, acerca de la existencia en otros tiempos de una partición simétrica de la aldea circular según un eje diametral este-oeste, como de regla sobre la ubicación preferencial de los grupos clánicos en la misma, otros indicios, también muy débiles, hacen referencia a localizaciones prefijadas para las chozas de los guerreros, los chamanes y de aquellos especialistas en la marcación del rumbo durante los desplazamientos y migraciones y en la conducción de los grupos de caza y recolección. Esto sugeriría entonces la vigencia de un ideario parecido, no se sabe hasta qué punto, al de la tripartición funcional soberanía, guerra, economía, inferante en las sociedades europeas y, según parece, también en el antiguo Perú, según Urbano. Es decir, que hipotéticamente los Sisier habrían hecho suya una división a la vez funcional y simbólica entre las esferas de lo sagrado, el poder y el derecho, de la fuerza física y de la abundancia y la fecundidad, según la célebre fórmula consagrada por Dumézil. Otros aportes arqueológicos, lingüísticos, etnohistóricos y folclóricos de la generación del 37. Entre los aportes de la generación del 37 a las ciencias humanas, no hay que olvidar tampoco la contribución de Sarmiento, que bien pudiera calificarse de folclórica. La misma está presente en Recuerdos de Provincia, en la descripción del ambiente semiurbano y rural sanjuanino durante su infancia y mocedad. O también capítulos 1 y 2 del Facundo, en el esbozo de la vida campesina en las Pampas hacia la cuarta década del siglo XIX y de sus prototipos gauchescos, el rastreador, el vaqueano, el gaucho malo o el cantor. Mitre, por su parte, tras una breve visita a la ruina de Tiahuanaco en 1848, sobre la base de datos cronísticos y criterios tipológicos, realismo, abstracción, por ejemplo, y físicos, grado de desgaste del material lítico, dedujo una hipótesis cronológica sobre la mayor antigüedad de dos grandes esculturas antropomórficas conservadas en el pueblo, que fueron ya descritas por Cieza de León respecto a los monolitos existentes en las ruinas. Además, aunada a una buena pericia técnica, su extraordinario catálogo razonado de las lenguas americanas, 1909, en el cual estudió los patrones gramaticales y los léxicos de numerosos idiomas indígenas, implicó una revisión exhaustiva de las respectivas fuentes antiguas y modernas. Así, tanto la osada, aunque plausible en su época, hipótesis de López sobre los nexos indoeuropeos de la civilización incaica, como la ingente labor lingüística, arqueológica y etnohistórica de Mitre, marcan la consolidación de una tradición en este género de estudios que será proseguida, sin hiato alguno, por sus sucesores de la generación del 80, Lucio B. Mansilla, Samuel Lafone Quevedo, Estanislao S. Ceballos, Florentino Ameguino, Adam Quiroga, Juan Bautista Ambrosetti, Eric Bowman o Roberto Lehmann Nietzsche, entre otros más. Caracterización global de los americanistas de la generación del 80.
En el cuadro 1 están sintetizadas las principales características biográficas y académicas de 8 cultores muy destacados de los estudios americanistas de sus componentes prehispánicas. A excepción de Ameghino y Bauman, todos ellos integraron el estrato alto o el medio alto de la sociedad argentina. En su mayoría completaron una carrera universitaria, ya haya sido en el país, Quiroga y Estanislao Ceballos, en Gran Bretaña, Lafone Quevedo, o en Alemania, Lehmann Nietzsche. Por su parte, Mansilla, Ameghino, Ambrosetti y casi seguramente Bauman fueron en cambio autodidactas, pero con un nivel de exigencia muy serio, lo cual, en el caso de Mansilla, se reflejó en la calidad sobresaliente de su prosa periodística y literaria. Sin que tampoco faltara entre ellos un paleontólogo y geólogo notable, Florentino Ameghino, o un antropólogo erudito y multifacético, Lehmann Nietzsche, los restantes cultores de las disciplinas etnológicas y folclóricas de la generación del 80, Lafone Quevedo, Adán Quiroga, Eric Bauman y Juan Bautista Ambrosetti, fueron primordialmente arqueólogos. Hay que asentar también que, aunada a la fortuna familiar y al ingreso en la alta sociedad porteña, facilitada por sus nexos sociales y su matrimonio, Ambrosetti tuvo la ventaja de completar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Asimismo, su formación se realizó como discípulo de Pedro Scalabrini y en el estrecho contacto mantenido con Eduardo Holberg, Florentino Ameghino y Francisco P. Moreno. Fue incorporado como miembro de la Sociedad Argentina de Ciencias, de la Junta de Historia y Numismática y del Instituto Geográfico Argentino, para el cual realizó expediciones a las provincias del noroeste, del litoral y de la Pampa Central. Algunos rasgos biográficos e idiosincrásicos de sus integrantes. Mansilla, con su excursión a los indios arranqueles, y Ceballos, con su profusa producción sobre las sociedades y jefaturas indígenas patagónicas hacia el último tercio del siglo XIX, inauguraron en nuestro medio a la llamada literatura de viajes y literatura de frontera. Situados ambos en cierto modo al margen de los intereses arqueológicos, etnohistóricos y filológicos de los restantes integrantes de su generación, a Mansilla y a Ceballos les cupo el mérito de retomar la observación directa, dicho con más precisión, etnográfica del mundo aborigen y criollo, casi extinta entre nosotros desde la expulsión de los jesuitas un siglo atrás. En ese sentido, los dos constituyen un antecedente inmediato de la obra etnográfica y folclórica de Ambrosetti y como tales deben ser tenidos en cuenta. Por su parte, Lafone Quevedo fue alumno de la Cambridge University, graduándose en 1857 como Magister Artium, lo cual refería a estudiar disciplinas filológicas, griego, latín e historia de las artes e humanidades del Viejo Mundo. El doctor Adán Quiroga, antes de aficionarse a las tareas arqueológicas y folclóricas, entre 1880 y 1886 estudió Derecho en la Universidad de Córdoba, carrera que incluía entonces asignaturas tales como historia, filosofía, griego y latín. Aunada a la fortuna familiar y su ingreso en la alta sociedad porteña, facilitada por sus nexos sociales y su matrimonio, Ambrosetti, en fin, completó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Ahí asimiló la cultura humanística clásica y aprendió griego, latín e historia y literatura grecorromana. Asimismo, su formación se realizó como discípula de Pedro Scalabrini y en el estrecho contacto mantenido con Eduardo Holberg, Florentino Ameghino y Francisco Moreno. Fue incorporado como miembro de la Sociedad Argentina de Ciencias, de la Junta de Historia y Numismática y del Instituto Geográfico Argentino, para el cual realizó expediciones a las provincias del noroeste, del litoral y la Pampa Central. La triada Lafone Quevedo, Quiroga, Ambrosetti, concordancias epistemológicas y metodológicas.
Ligados los tres por fuertes lazos de amistad, Lafone Quevedo fue el mentor intelectual de Ambrosetti y de Quiroga y supervisó sus primeros trabajos. La colaboración recíproca entre ellos se vio facilitada por su comunidad de puntos de vista respecto a la finalidad de la investigación de las antigüedades prehispánicas e igualmente de los procedimientos e instrumentos a emplear, a saber, en función del propósito o idea fuerza, a la vez política e histórica, de las generaciones del 37 y el 80, o sea, la constitución definitiva de nuestro país en una nación dotada de perfiles propios respecto a las demás, esos antropólogos reivindicaron, aunque de una manera ambigua, el valor de las raíces aborígenes del pueblo argentino. Segundo, pese a que hubo algunas divergencias entre ellos, los tres aceptaron la premisa de que, parangonables con sus logros con las culturas protohistóricas del Viejo Mundo, después de una etapa de florecimiento y auge, las civilizaciones andinas americanas habían sido arrojadas y sustituidas por civilizaciones guerreras mucho más atrasadas. Tercero, por consiguiente, en la medida en que, al margen de sus relictos arqueológicos y glotológicos, múltiples evidencias del pasado prehispánico habrían perdurado funcionalmente, no solo entre las poblaciones criollas actuales, sino también entre las etnias aborígenes aún salvajes del contorno, selva chaqueña, misionera y de los contrafuertes andinos, se postuló metodológicamente una integración de las indagaciones arqueológicas con las pesquisas etnográficas, se trataran de aborígenes, supérstites, folclóricas, criollos actuales y lingüísticas atinentes a ambos. La triada Lafone Quevedo, Quiroga Ambrosetti, crisis epistemológicas y metodológicas. Con el transcurso del tiempo, en la generación del 80, fue planteándose una discusión muy tensa sobre el estatus epistemológico de la arqueología. Es decir, formaba parte de las disciplinas históricas y filológicas, orientadas hacia el desciframiento hermenéutico y la comprensión de la cosmovisión y los símbolos de las sociedades extintas, inscritas en sus testimonios materiales, o al compás del ideario positivista crecientemente en auge, con su énfasis en la descripción objetiva y la clasificación de los fenómenos. La arqueología debía, en cambio, formar parte de las restantes ciencias naturales. Ante esta disyuntiva, Lafone Quevedo, y más aún Quiroga, nunca abandonaron un paradigma interpretativo de los significados y símbolos inscriptos en esculturas y tallas de bulto, petroglifos y pinturas rupestres, motivos y diseños estilísticos usados en la decoración cerámica y de otros objetos, o los caracteres fonéticos, jeroglíficos o ideográficos atribuidos a las presuntas escrituras andinas. A la inversa, a lo largo de su evolución profesional, Ambrosetti se centró cada vez más en la descripción de los rasgos objetivos del material arqueológico y de su clasificación tipológica. La relevancia de la contribución de Roberto Alemán Nietzsche. A Lafone Quevedo, Quiroga y Ambrosetti debe añadirse con todo derecho el doctor Roberto Alemán Nietzsche, cuyo caso es doblemente peculiar. En primer término, a diferencia de otros miembros de su generación, su aporte arqueológico fue relativamente escaso. Tan es cierto que su análisis modélico de varias concreciones arquitectónicas, religiosas, políticas y simbólicas del pasado incaico plasmado en su Coricancha en 1928, pertenecen antes a la órbita etnohistórica y etnográfica que a la arqueológica. En segundo lugar, paralelamente a sus valiosas contribuciones etnográficas, mitológicas, lingüísticas y musicológicas, referente a numerosos indígenas americanos, Alemán Nietzsche tuvo una clara visión del lugar del folclore en las disciplinas antropológicas. Como se ve, dijo textualmente, el folclore, en sentido científico,
no es otra cosa que etnología de los pueblos de raza blanca y de todo aquello que atañe a esta parte moderna de las investigaciones humanas. También puede decirse pertenece a esta subsección. Palabras textuales de Le Nietzsche. Siendo él mismo una suerte de precursor inconsciente de ciertas orientaciones actuales o de ciertas orientaciones recientes, mejor dicho, de dicha disciplina, su extensa contribución folclórica cubrió no solo el campo consabido de los grupos campesinos y criollos, el registro sonoro de su cancionero tradicional, la recolección de diversas especies orales populares, tales como las adivinanzas rioplatenses, etc., sino que incluyó igualmente un aspecto soterrado de la vida urbana de su época. Dicho con más rigor, con el seudónimo de Víctor Borde, Le Nietzsche se ocupó propiamente de la mala vida y de sus manifestaciones marginales. El tango, los bares y las fondas, los prostíbulos, los grafitis y pasquines escatológicos, la literatura, pintura y fotografía erótico-pornográfica, casi ajenas hasta entonces al interés científico por inmorales o obscenas. Por si fuera poco, entre 1880 y 1925 realizó una laboriosa recolección de la llamada Biblioteca Criolla, un voluminoso conjunto de folletos, cuadernillos, poemarios populares y literatura de cordel, procedentes sobre todo de Argentina y de Uruguay, aunque también de Chile, Bolivia y Perú. Documentó así textos representativos de la literatura criollista en pleno auge, pero asimismo de temáticas sociales, culturales y políticas filiadas preponderantemente con las circunstancias europeas.